Buenos días, vamos a seguir analizando el libro de Samuel. Ya vamos al capítulo 7, cuando los filisteos devuelven el arca. Entonces dice, capítulo 7, versículo 1 dice: Vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Elazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces ya con el arca en Israel, lo que hicieron fue resguardarla en casa de Abinadab en este caso, porque recuerden que en aquella época todavía no había un templo. Estaba un tabernáculo, pero no un templo. Fue el que hicieron ahí en el desierto, junto con Moisés, que era una tienda que tenían que levantar, incluso que tenían que usar bueyes para jalar, para poder levantar esa tienda. Versículos dice: Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, en esa casa, en la casa de Abinadab, dice que el arca se quedó 20 años ahí. Entonces, y empieza un nuevo pasaje, dice Samuel, juez de Israel. En el versículo 3 dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvís a Jehová, quitad de los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, Dios librará de la mano de los filisteos. Entonces aquí Dios a través de Samuel hace una promesa a Israel, ¿verdad? Que dice que si le vuelvan a buscar a él, o sea, que solamente tengan a Jehová por Dios, y quiten los dioses que tenían ellos, ¿verdad? Las imágenes, en este caso Astarot. Dice que él los librará de manos de los filisteos. Versículo 4: Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y hicieron su elogio. Entonces aquí Israel, ya como con Samuel como juez, empiezan a limpiarse, por así decirlo. O sea, quitan todos los dioses, nada más queda Jehová como Dios. Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros en Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y dijeron aquel día, dijeron allí: contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y entonces cuando empezó Samuel a ministrar, entonces no dice exactamente a qué edad Samuel empieza a ministrar, aunque ya se convierte ya en juez, pero aquí ya se había muerto tanto Ofni, Fines como el propio Eli ya habían muerto, verdad que Eli era el maestro, que fue maestro de Samuel, ya había muerto cuando él empieza a ser juez. Versículo 7 dice: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Versículo 8: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: Nos haces de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Entonces aquí todavía el pueblo puede ir a la guerra. Recuerden que cuando llegó Cristo, que dijo, si te pegan una mejilla, poner la otra. Aquí me gustaría saber exactamente por qué, solo cuando llegó Cristo, ¿verdad? Aquí todavía el propio Samuel, que era un representante de Dios en la tierra, respalda que Israel vaya a la guerra. Me parece muy interesante cuando llegó Cristo porque ya se acabaron de las guerras. Por menos no estoy diciendo que Dios permite las guerras, pero aquí, siendo que Samuel representa a Dios, respalda a Israel que se va a la guerra, que va contra los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová oyó. Y que todavía dice que Jehová oyó, dice que Dios respaldó la petición de Samuel. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Aquí fue la primera victoria que tuvieron, me imagino que fue demasiado tiempo. Recuerden que la razón por la cual Israel y los filisteos se peleaban era porque Israel eran, por así decirlo, esclavos de los filisteos. Entonces aquí fue la primera victoria en muchos años. La primera victoria con Samuel como juez. Y se fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Betcar. Entonces aquí los filisteos huyeron y los persiguieron hasta donde pudieron, en este caso hasta Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no pudieron más entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces aquí Samuel fue el respaldo a Israel. Y desde ese día los filisteos no volvieron más a meterse a Israel. O sea, llegaban, recuerden que cuando fue Gedeón juez, los extranjeros llegaban a Israel y llegaban a los cultivos, ¿verdad? Robaban todo cuanto podían, cuanto habían, aprovechaban los recursos como el lago, por ejemplo. Llevaban sus ganados para que se comieran el pasto que había en Israel. Guardaban las frutas, ¿verdad? Lo mismo hacían los filisteos. Entonces, por eso dice, y no volver más a entrar en el territorio de Israel. ¿Verdad? Para que entraban en Israel para cosechar los árboles que tenían fruta, para llevar a su ganado a los pastos, a que comieran, a que bebieran agua, ¿verdad? Agarrar los campos que estaban cultivados. A eso entraban los filisteos. 14. Y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. Recuerden que incluso en el otro video les narré que los príncipes de Cron, los de Gad, eran 5 ciudades. A ver si aquí lo encuentro así rápido. Recordemos que eran 5 porque fueron 5 tumores los que hicieron de oro, uno por cada ciudad, que fue afectada por la plaga.
Estoy buscando a ver si encuentro el nombre de las Asdod. La otra es Ekron, Gat, Asdod. Acá están Ascalón, a ver, Gaza. Ahí están las 5, a ver, 2, 3, 4, 5. Las 5 ciudades son Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ekron. Esas eran las ciudades que los filisteos tomaron de Israel. Y aquí dice que las devolvieron. Desde Ekron hasta Gat, Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Es decir, cuando una persona o bien tenía algún asunto, que con el vecino, que con la esposa, que en el trabajo, incluso para pedir palabras, eso eran, se ve más, da más detalles con otros jueces. Era pero nada más es hacer un juicio, sino también dar palabra. Pero recuerden que Samuel es un ministro primeramente, era un profeta de Dios. Después volví a Ramá porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces así era la vida de Samuel. Iba de ciudad en ciudad a juzgar a cada cual que se secaba. Él no iba a las personas, sino que las personas se secaban a él. Recuerden como Débora, creo que es el ejemplo más claro, que había una palmera en la que se ponía abajo de ella para que le diera sombra. Y la gente iba ahí. Pero entonces Samuel no iba como a exhortar a persona, no, sino que los israelitas iban a Samuel para buscar palabras, para que les diera consejo, para que lo juzgaran. Iban ellos a Samuel. Pues vamos a echarnos en el capítulo 8, ya que dice, entonces aquí ya nos estamos acercando al final de la época de los jueces y al principio de la época de los reyes. Entonces vamos a ver el capítulo 8, Israel pide rey. Aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí Samuel comete un error, porque no es él, ¿verdad? Por mucho conocimiento que tenga de Dios, no es él el que debe de poner, de hecho, solamente Dios hace, ¿verdad? En este caso, Samuel se equivoca en ese sentido, no creo que de mala gana, sino él ya estaba viejo, dice que estaba envejecido y las fuerzas se bajan, entonces pone a sus hijos, ¿verdad? Para que le ayuden. Ningún juez es elegido o puesto por algún hombre. Todos los jueces fueron puestos por Dios. Todos. Gedeón, Sansón fue juez también. Débora, entre otros. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no tuvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo derecho. Entonces aquí vemos cómo pues se corrompieron, ¿verdad? Porque vieron la manera de prosperar, pero de mala manera, y antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces ellos no solo los tentaban con el dinero, sino también
accedían o sea, no ponían resistencia, dejándose sobornar, no ponían ninguna resistencia y pervertían el derecho a decir el que le pagaba más era el que tenía la victoria en un juicio. Dice la palabra que eh, sobre la justicia hasta tu trono, lo que sí dice. Es decir, que para que una persona esté sólida en un puesto de gobierno, debe hacer justicia, ¿verdad? Entonces, a ver si recuerdo bien el versículo. Porque con justicia se afirmará el trono, se dice. Creo que es un proverbio. Porque con justicia se afirma el trono. Y si no hay justicia, va a ser inestable cualquier gobierno. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Entonces aquí vemos como en la antigüedad había mucho respeto por la gente mayor. De hecho, hasta nuestros días, la gente que llega vieja es porque sabe, ¿verdad? No llegan a viejos nada más porque sí. Entonces aquí, de hecho, los ancianos, en Israel las cosas siguen casi que iguales, porque ellos practican todavía el judaísmo, ¿verdad? Entonces, los ancianos son los que tienen experiencia y el conocimiento, ¿verdad? Para dar consejos, para tomar decisiones importantes. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos sobre un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, vemos ahora, por un lado está bien que los propios ciudadanos de Israel de aquella época se dieron cuenta, pues que no era correcto, ¿verdad? Que lo que hacían estos que aceptaban sobornos, mordidas, pues como hacemos aquí en México. Pero también hicieron algo, pues no muy grato. La solución no era muy grata, muy agradable. Recuerden que mientras en la época de los jueces, Dios era el rey, ¿verdad? Los jueces eran solamente voceros de Dios. Aquí piden un rey humano, sino que Dios es su rey, piden otro. ¿Verdad? Entonces, versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra, y que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre. Y como dije, los jueces eran voceros de Dios. Pero entonces, y Dios mismo era su rey. Pero bueno, de hecho, no es que le agrade tampoco a Dios, sino que, no sé, ¿qué pensaría Dios en ese momento cuando querían eh, otro rey, cuando el pueblo pidió un rey humano, no Dios? Pero y aquí mismo Dios dice, si a mí me ha desechado. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo de sus ajenos, así hacen también contigo.
Entonces vemos como Dios, a pesar de que, de hecho fue muy buena época la de Samuel. Recuerden que dejaron los cultos ajenos, hasta Arod y en los Baales, y se dedicaron a Dios. Todo el tiempo que Samuel sirvió, entonces, pasa que Samuel envejece y ya no puede ministrar con la misma fuerza, el mismo vigor que antes, y ahí acabó esa bonita época. No sé, no sabemos exactamente cuánto tiempo fue eso, pero eh, fue por mucho una de las mejores épocas. Además fue el último juez. Yo creo que este libro de Samuel, recuerden que hay libros que dicen jueces, otro libro de los jueces, ¿verdad? Pero Samuel tiene su propio libro. ¿Por qué? Porque fue el último. Fue el último juez. Entonces, como les dije, piden rey ahora y Dios los tolera, ¿verdad? Eso es lo que, no es que se los permita, porque me dicen, me desecharon, tolero eso. Siempre Dios tolera para dar una lección. Y mismo recuerdo cómo eso me lo dice. Si tienen rey, les va a pedir les va a pedir las mejores tierras. Sus hijos van a ser sus cocineros, sus campesinos, sus obreros. Va a tomar a sus hijos, no les va a pagar nada. Va a tomar de lo mejor a cambio de nada. Y así sucede. ¿Verdad? Entonces, Dios no les pedía absolutamente nada, solamente que lo siguieran él y obedecieran los mandamientos. Vamos al versículo 10, dice, 9, perdón. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refiere Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballos, para que corran delante de su carro. O sea, va a ser su propio ejército con los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando solamente se iban a la guerra cuando era necesario. Ahora van a ser ya su guardia. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a criar en sus campos y siguen sus meses. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Entonces, aquí Dios está diciendo, bueno, si quieren rey, va a aprovechar sus recursos sin darles nada a cambio. Incluso los propios ciudadanos va a tomar para el ejército, para sirvientes para su palacio. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y esmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Entonces aquí vemos cómo tener un gobierno humano es causa de tristeza, porque lo único que en este caso lo único que hace el gobierno es tomar, tomar, tomar. No le devuelve nada al pueblo. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Me recuerda a un tanto Salomón. Recuerden que en la última época de Salomón, sus últimos años, Salomón endurece los impuestos, ¿verdad? Se le va la prosperidad, la bendición, y empieza a endurecer los impuestos para tener la misma entrada de dinero que antes.
Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Entonces aquí no dice exactamente por qué buscaban un rey, si no era necesario, o sea, para qué quieren tener un rey si Dios los protege, así de los cuida. Realmente un rey no los va a cuidar, al contrario, va a tomar de lo suyo. En nuestra época existen reyes en varias partes del mundo, nada más en Europa. Incluso en Asia existe todavía una monarquía. Pero aquí no dice exactamente por qué querían un rey. Aquí dice, constituyenos ser un rey que nos juzgue. No tiene caso, ya tiene un juez, que era Samuel en ese caso, como tienen todas las naciones. Entonces, según ellos, querían ser juzgados, pero por un rey, ¿verdad? Versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces aquí dicen que ellos querían ser como el resto de las naciones, que tenían un rey. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Entonces Samuel fue a consultar y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada una a vuestra ciudad. Entonces aquí termina el capítulo 8, cuando Israel le pide rey. Un rey humano, un rey que se va a aprovechar, que tomará de lo mejor del país a cambio de nada. ¿Y qué recibe Israel a cambio de tener un rey? Pues, pues la imagen de tener un rey, es decir, eh, ¿cómo se llama cuando te luces, algo así? El lujo, por así decirlo, de tener un rey. Hay otra palabra que busco. Eh, bueno, entonces, aquí Dios dice, está bien seguir el rey. Adelante, ya saben lo que le va a pasar. Pero Dios, y claramente le dice, mas Jehová no os responderá en aquel día. Bueno, entonces, así acaba. De hecho, es mejor tener un juez que tener un rey. Porque un juez es un representante de Dios en la tierra. Es un profeta, o sea, le da el consejo directamente de Dios, como Samuel lo hace aquí claramente. Y un rey va a dejar al hijo, el hijo al hijo, y así sucesivamente. Que no tiene ni comunión con Dios ni nada. Bueno, entonces, así acaba este capítulo. Espero que sea bendición para tu vida. Dios te bendiga.